Hace cosa de un año me compré un Oculus Quest 1 en el lugar más confiable de internet, principalmente con la intención de hacer algunos juegos para realidad virtual y jugar Zenith. Así que en anticipación a la compra diseñé un pequeño juego, algo sencillito, algo que podía hacer en menos de un mes. Y para febrero de 2023, Oculus en mano, empecé a desarrollar. La idea era simple, una especie de Tower Defense pero sin las torres. Tenés que proteger un pequeño bebé dragón de hordas de enemigos y alimentarlo para que crezca hasta un punto en donde no necesita quien lo defienda. Para que el dragón crezca tenés que alimentarlo con básicamente los cadáveres de tus enemigos, esos que vienen en hordas. Para poder triunfar en combate tenés que ir creando mejores armas para afrontar enemigos cada vez más poderosos. Y para esto necesitas entre medio de las oleadas de enemigos, cuando tenés así un momentito de paz, salir de tu refugio y recolectar más recursos. Con eso creas armas y después mejoras tus herramientas, así puedes recolectar todavía más recursos. Y no quedarte sin tiempo de preparación antes de la próxima oleada. O sea, un juego simple, simplísimo. Pero como todo cuando tenés que hacer juegos, las ideas son muy fáciles de crear, pero bastante difíciles de implementar. Y resulta ser que la idea que tuve era mucho más difícil de realizar de lo que yo creía. Como si nada, se me fue un mes intentando hacer las cosas más básicas. Cada vez que me sentaba a programar terminaba pasando horas y horas intentando plasmar en código las ideas que había en mi cabeza. La frustración, te digo, era terrible, y no ayudaba nada que la ambientación del juego la verdad es que no me llamaba especialmente la atención. Se me hacía algo medio genérico y cada vez que tenía que pensar en cómo ambientar el juego o en cómo implementar ciertos aspectos del gameplay, mi mente se movía siempre en la misma dirección. Una serie de historias que había creado basándome en el manga de Blame. Este es un manga de 1997 con una historia bastante misteriosa, que a diferencia de otras obras tiene de protagonista no tanto personajes sino los paisajes que se ven a lo largo de la serie. Los primeros paneles del manga arrancan con relativamente poco diálogo y con la arquitectura del mundo inundando cada página, haciéndote sentir diminuto en comparación. A lo largo de la trama no se expone mucho en lo que realmente está pasando en la historia, lo que le da ese toque enigmático y casi alienígena. Se mencionan un par de oportunidades los genes de conexión a la red y la red gubernamental, pero nunca se te dice explícitamente qué son o cómo funcionan, lo que queda en el lector para especular. Y el otro aspecto fundamental y bastante obvio es la falta de naturaleza. Durante toda la historia los personajes transitan espacios artificiales y de dimensiones imposibles, llamadas megaestructuras. Esto se ilustra perfectamente en una escena donde un par de personajes le preguntan al protagonista de dónde viene. Él dice, de abajo, 5000 niveles, a lo que le responden, tiene que ser un error, no puede haber nada tan profundo. Claramente, ni los habitantes de este mundo comprenden la escala del universo donde viven. Pero esto no es todo, porque a lo largo de toda la historia no dejan de aparecer los constantes recuerdos de épocas pasadas. Maquinaria abandonada, cadáveres ancestrales y tecnología tan antigua que se podría decir que ahora es parte de la naturaleza misma del mundo. Y los humanos a duras penas sí pueden vivir dentro de ellas, en sociedades que son apenas funcionales. Algunas son extremadamente tecnológicas y otras absurdamente primitivas y tribales. Este concepto básico de un mundo dominado por máquinas que han perdido a sus amos y que crean un ambiente a imagen y semejanza de lo que debería ser una ciudad humana, pero con escalas colosales, me parece realmente fascinante. Y sobre todo me gusta pensar y especular con qué tipo de historias podrían vivirse en un lugar así. ¿A qué tipo de normas sociales estaría sometida una humanidad que no conoce su pasado y que las tecnologías básicamente de su creación le resultan tan naturales y extrañas como la vida misma? Con esta base es donde escribí mis mini historias, con la intención de transformarlas en juegos en algún momento. Y de hecho eso se hizo realidad. Un tiempo antes de arrancar con el juego de realidad virtual, participé en una Game Jam y usé una de mis historias como base. Realmente no quedó como esperaba porque básicamente subestimé el tiempo que llevaba a hacer ciertas cosas y al final tuve que hacer recortes a mansalva para poder cumplir con la fecha límite. Pero eso es una historia para otro día. Lo importante es que todas estas ideas no paraban de darme vuelta en la cabeza siempre que trabajaba en mi juego de realidad virtual, hasta que decidí pegar un volantazo y transformar la épica medieval en ciencia ficción. Lo que antes era un bebé dragón, ahora era un experimento de laboratorio.
Las hordas de monstruos antes fantásticos se convirtieron en una serie de robots e insectos gigantes, y el área donde se recolectaban los recursos, antes un pequeño bosque rodeado por montañas, se transformó en algo un poco más interesante. Una serie de granjas verticales de hongos, y en base a estas un montón de lo que únicamente puedo describir como mega fábricas, que creaban desde muebles hasta alimentos, y todo dentro de un distrito industrial encerrado en la megaestructura, donde era imposible siquiera conocer la existencia de un cielo, e incierto el destino final de las infinitas escaleras que descendían hasta el alma misma del mundo. Las herramientas que el jugador tiene que usar se construyen a base de quitina fúngica o insectoide, y también pedazos de metal que te encontrás en esta gigantesca fábrica abandonada. Con esta nueva idea, que principalmente buscaba modificar la presentación del juego, o sea, los gráficos y la historia, pero dejando intacto el gameplay, me puse manos a la obra, con energía absoluta y completa motivación para este emocionante proyecto que había diseñado. 2000 years later. Bueno, eso no salía como esperaba. El proyecto, que debía ser en un mes, máximo 2, me había llevado todo un año, y ni siquiera había salido de la fase de prototipo. Los motivos son muchos, y para no hacerla muy larga, no los voy a explicar todos, a menos que a alguien le interese, entonces hago un video aparte tipo post-mortem. Primero, intentar hacer código muy prolijo y modular en vez de intentar hacer algo desprolijo y rápido pero que funcione. Segundo, rehacer el juego desde cero en un par de ocasiones. Y, por último, agregar y expandir las mecánicas del juego. Básicamente, para cuando llegó diciembre, el juego había pasado de ser algo simple y chiquito en un mapa pequeño con unos cuantos nodos de recursos para recolectar y enemigos que atacan en oleadas, a un juego bastante complejo, de mundo semiabierto, donde el jugador tiene que recolectar recursos utilizando varios métodos de exploración. El más importante era trepar, pero no en cualquier lado como lo hace el Genshin Impact, por ejemplo, solo en una serie de superficies que, si bien eran numerosas, no estaban en todo el mapa. Para los casos en donde no puedes trepar solo con tus manos, tenés que utilizar una ballesta para disparar virotes de metal que se aferran a las paredes creando superficies escalables. Y estos virotes a su vez son escasos, teniendo que encontrarlos dispersos por el mapa o creándolos vos mismos, no sin antes tener que recolectar recursos que también están distribuidos por el escenario. Y un sistema de combate que me resulta medio difícil de explicar con palabras, pero igual lo voy a intentar. El plan es que los enemigos hagan ataques en ciertos patrones más o menos predecibles que vos tenés que bloquear, pero golpeando en la dirección del ataque. Básicamente como un parry, que te crea una pequeña oportunidad donde podés contraatacar. Pero esto sería solo contra el enemigo inicial, que es un humanoide con armas cuerpo a cuerpo. Después, para tener un poco más de variedad, tendría que haber enemigos no tan humanos con ataques mucho más brutales y difíciles de reflejar. Enemigos voladores que te atacan desde la ventaja aérea, enemigos a distancia que solo pueden ser derrotados si logras cerrar la distancia entre ellos y tu espada, y todo esto en primera persona y básicamente sin animaciones, porque tus manos son las del personaje. Todo esto sumado a que aparte me propuse hacer los modelos en 3D por mi cuenta, y yo no soy artista, claro, soy programador, así que se podrán imaginar lo que resultó de todo eso. Básicamente el juego me terminó llevando más de 6 meses de trabajo, en los cuales tuve que rehacer el juego desde cero en varias oportunidades. Estaba teniendo serias dificultades para generar en el jugador las sensaciones de misterio y novedad que quería, y en mi opinión el juego no se terminaba de ver bien. Y por encima de todo, el combate no era especialmente divertido y se sentía un poco rígido. Así que alrededor del 20 de diciembre, mientras tenía una charla con mi viejo, que también es desarrollador de videojuegos, sobre el rumbo que estaba tomando mi juego, me envía un video de Rafa Lagún, que estaba haciendo un juego de terror navideño, y me tira:
A lo mejor deberías hacer un juego temática navideña en VR, algo rapidito para ganar experiencia desarrollando realidad virtual y a lo mejor eso te ayuda a destrabar con el juego actual. Bueno, cambiar de proyecto realmente siempre fue una opción, pero no lo hice porque soy un cabeza dura. Sentía que si dejaba este juego de lado me estaba básicamente escapando del problema. Pero después de reflexionar un poco me di cuenta que estaba intentando prácticamente pelearle al jefe final siendo nivel 1. Hasta ahora mis juegos no habían tenido tanto gameplay o historia como este nuevo proyecto. Y los juegos en VR aparte tienen un montón de dificultades extra, así que decidí dar un paso atrás y repensar un poquito las cosas. El nuevo plan era el siguiente. Utilizando el add-on de XR Tools para Godot, el mismo que estuve usando para crear el anterior proyecto, iba a ser un juego sin crear ninguna mecánica nueva, solamente iba a utilizar las que ya vienen con el add-on. Estas son principalmente de movimiento, caminar, correr, saltar y escalar. Y aparte un gancho que te permite colgarte de ciertas superficies. La historia del juego es simple. Papá Noel estaba por hacer su reparto de regalos por la Argentina hasta que los milicos bajo el mando de Milei lo bajaron de un bombazo por gordo rojo comunista. Vos sos uno de los duendes y tenés que recolectar los regalos que quedaron dispersos por una pequeña sección de la cordillera entre Argentina y Chile. Para esto tenés que saber recorrer el pequeño pero complicado escenario con las herramientas básicas que se te dan. Algunos de los regalos son fácilmente accesibles por estar tirados en el suelo, literalmente enfrente tuyo. Otros, en cambio, están atascados en partes de la montaña, así que te va a tocar trepar. Mientras que otros están en lugares tan rebuscados que no puedes escalar, tenés que usar el gancho y salir disparado en su dirección. Con este concepto me puse manos a la obra y diseñé un pequeño nivel para tener una idea de las limitaciones y posibilidades de las herramientas que tenía. Una rampita por acá, un muro con un agujero que te obliga a agacharte por allá, una loma de burro con esteroides, lo pruebo, me gusta, sigo por adelante, agrego un tubo escalable y me fijo un poco cómo funciona la cosa. Pim pam, plataforma flotante, y esto parece que no, pero ya empieza a tomar forma. Ahora tengo que hacer los regalos. Me bajo un asset random para poner más props en el mapa, creo el objeto que tenés que recolectar y... eso no es lo que esperaba. Por algún motivo cuando agarro el objeto mi mano se queda como congelada en el aire y no puedo hacer nada. Le pego otra mirada a los videos que estaba siguiendo como guía, creados por los desarrolladores del add-on de XR Tools, y no parece que tenga ningún error realmente. Estaba siguiendo todo al pie de la letra, así que voy al Discord de Godot en la sección de VR a pedir ayuda. Un par me intentan dar una mano, pero al final del día nadie sabe por qué no anda. Bastante frustrado por esta situación, decido dejar el proyecto por el día. Pero para este punto ya llevo invertido un par de horas de trabajo. Y por esas casualidades de la vida, me sale recomendado en YouTube un video de alguien recreando Cookie Clicker en VR. Le pego una mirada y si bien no me fascina la idea, me gusta la forma de progresión que tiene el juego. Básicamente un contador que aumenta cada vez que le pegas una ñapi a la galletita y una serie de botones para comprar mejoras. Así que tomo nota y me voy a dormir. Al día siguiente pego otra mirada en el Discord de Godot a ver si alguien me había respondido, pero evidentemente durante las fiestas nadie estuvo pendiente, así que como no quería ponerme a robar gente o a spamear, empecé a cambiar de estrategia. En vez de quedarme atascado, decidí bajar un template que ofrecen los creadores del XR Tools, donde ya vienen algunas cosas mínimas creadas. Un player, un mapita y algún que otro objeto que puedes agarrar, y por arte de magia en este proyecto no tengo ni un solo bug. Así que... bendecido por el de arriba, sigo para adelante. Una de las primeras cosas que implementé fue el tema de los regalos y la caja, que es básicamente el lugar donde dejas los regalos recolectados, y en esta parte donde saqué la libreta y miré mis notas del día anterior. Básicamente iba a copiar el sistema de progresión del Cookie Clicker en VR. Originalmente ibas a iniciar el juego con todas las herramientas de exploración a tu disposición, pero para hacer el juego un poco más interesante, se me ocurrió bloquear estas herramientas detrás de un sistema de puntos. Cada regalo recolectado da un punto, y cada X cantidad de puntos te puedes acercar a un pequeño altar con un botón. Al presionarlo, si tenés suficientes puntos, puedes desbloquear una mejora. Así el juego te limita. Primero recolectas lo que está a nivel del suelo, después desbloqueas la opción de trepar, recolectas más ítems y exploras nuevas zonas del mapa. Y por último compras el gancho y se repite el ciclo. Pero hay un ligero inconveniente. Para este punto ya estaba 24 de diciembre y entre joda y joda se me pasan las navidades, y cuando vuelvo a continuar el proyecto para el 27 me doy cuenta que
Un juego navideño casi para el 30 no tiene sentido, a este punto bien podría invitar a los Reyes Magos. Así que tengo un pequeño cambio de planes de los míos. ¿Y si en vez de hacer un juego navideño vuelvo a mi universo choreado de Blame? Esto ya pasó una vez y salió mal, pero con la experiencia anterior ya sé qué cosas no tengo que tocar para evitar cagarla. Así que decido, mientras sigo implementando y puliendo las mecánicas básicas, ir de a poquito modificando algunos assets para cambiar las sensaciones que genera el escenario. Pero no estaba todo solucionado. El tema es que no tenía una historia para acompañar al gameplay, y estaba seguro que escribir algo que fuera interesante y tuviera sentido como en el resto del juego iba a llevarme demasiado tiempo. Y después tener que ponerme a ver cómo transmitir esta historia dentro del juego sin tener una narración bien explícita, y en cierto punto, como era algo que nunca hice, tampoco sabía cuánto me podía llegar a costar contar la historia solo a través del escenario. O sea, de forma diegética, como hacen juegos tipo Bioshock o Dark Souls. En cierta medida, esto es un problema que se me presentó un par de veces en el desarrollo. La primera fue con la exploración del mapa. Originalmente quería evitar hacer cosas como la que hacen Assassin's Creed o Tomb Raider a la hora de guiar al jugador en dónde pueden trepar y escalar. Le di unas vueltas al asunto, pero me di cuenta que mi falta de experiencia como game designer me iba a complicar a la hora de transmitir al jugador sin palabras o sin gestos obvios, como pintar una pared trepable de otro color. Así que decidí no complicarme la vida al pedo y establecer un par de reglas. Primero, el jugador solo puede trepar en superficies de color naranja. Por lo tanto, si algo tiene ese color, puede ser trepable. Segundo, todas las superficies de color amarillo te permiten dispararle con el gancho y salir volando en su dirección. Es obvio, pero efectivo, y lo que yo quería era terminar el juego y evitar posible confusión en el jugador al que no quiero tener que explicarle demasiado las cosas. Y que más bien se les introduzcan ideas básicas sobre el funcionamiento del juego y que a través de experimentación averigüen cómo avanzar por su cuenta. Con esto ya el juego iba tomando forma, pero yo sentía que le faltaba algo, y de golpe recordé las llaves de colores del Doom original, y me propuse una excepción a mi regla de no agregar mecánicas. Una puerta cerrada con la llave que se tiene que comprar con puntos, igual que las otras mejoras, y al final casi que se me estaba haciendo un Metroidvania. Bueno, no importa. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Básicamente me di cuenta que una vez que desbloqueas la habilidad de trepar y la de colgarte en superficies, no hay ningún otro tipo de mejora, y sentí que el punto intermedio en donde no desbloqueas nada iba a ser poco interesante. ¿Y dónde nos deja esto? Bueno, las mecánicas estaban todas implementadas y funcionando, y tenía un blockout mínimo del mapa en donde poner en práctica todo el gameplay. Básicamente tenía un vertical slice, pero sin gráficos. Pero a menos que quisiera compartir un mapa creado a base de 10 cubos blancos que flotan en el aire, tenía que hacer algunas mejoras. Y ahí es donde desde los cielos baja un salvador. Quaternius es un artista que publica sus assets 3D de forma gratuita, y en particular su pack de naturaleza me permitió darle un poquito más de vida al mapa. Después empecé a crear estructuras más humanas. Y acá es donde me mandé a improvisar completamente. Empecé a agregar cosas que me parecían interesantes visualmente y que se complementaran con el resto del escenario. Y creo que el resultado es bastante decente para estar basado en esta idea de la mega estructura. Una idea que tuve y es que decidí que no se puede ver la skybox, así que encerré todo dentro de un cubo. Para que el mapa no se sienta tan claustrofóbico, decidí hacer que pueda salir brevemente de este espacio cerrado al, entre comillas, exterior. En este punto tuve que mirar alguna que otra referencia, y un juego al que vuelvo constantemente porque me fascina visualmente es The Science. Esta parte es una gran dificultad que tuve también con mis otros juegos dentro de este universo. Me resulta bastante difícil dar la sensación de estructura colosal que busco. La respuesta más obvia para esto es simplemente es un mapa que se extiende a cientos de metros en todas direcciones. Pero siempre me detuvo el mismo problema, la distancia de visión de la cámara. Si bien se puede extender, el hacerlo me empeora un poco el rendimiento del juego. Y en algunos casos es posible que el límite de render haga desaparecer objetos lejanos, rompiendo completamente la inmersión. Acá me gustaría hacer un comentario extra. Esto lo estoy grabando mientras edito el video. Cuando tuve que ir a grabar el video para demostrar el problema que estaba teniendo con el tema del clipping, no tenía mi proyecto de Godot 3 muy a mano, así que intenté hacerlo en Godot 4 y no pude replicar el problema. Tenía que poner los objetos demasiado lejos para que la cámara realmente los clipeara y tuviera ese problema de popping.
busqué el proyecto de Godot 3, que lo tenía medio perdido, y me di cuenta de que por algún motivo Godot 3 tiene la cámara por defecto puesta en 100 metros o 100 unidades de distancia para el límite de visión de la cámara, digamos. Yo para mi proyecto, como estaba teniendo ese problema de que podía ver las skybox cuando no debería porque había edificios y cosas de por medio, lo aumenté un 100%, lo puse en 200. Cuando miré en Godot 4, por defecto Godot 4 trae la distancia máxima es 4000 metros. Un poquito más podríamos decir que Godot 3. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente me volví loco intentando dar esa sensación de escala con una limitación que en Godot 4 no existía. Tampoco sé a ciencia cierta cuál es el impacto en FPS de hacer un mapa muy grande. Godot por defecto trae Frustum Cooling, lo que quiere decir que todo lo que está fuera de la visión de la cámara no se renderiza. El tema es que si hay muchas cosas en la visión de la cámara, ahí tenés que usar Occlusion Cooling, que en este proyecto yo utilicé. De hecho tuve algún que otro problema que no menciono en el video, pero eso te mejora un poco el rendimiento. O sea que creo que me obsesioné, me volví loco intentando fakear la sensación de escala cuando no hacía falta. Realmente podía hacer un mapa grande. Nada, simplemente es un pequeño comentario por algo que descubrí mientras tenía que hacer el video. Así que este inconveniente estaba frustrando completamente mis planes para conseguir la estética que quería. Por esas casualidades me crucé en Twitter un par de imágenes y videos de juegos que lograban la sensación que buscaba. Y ahí me di cuenta de exactamente lo que me faltaba. Niebla. Todos los juegos que tenían justo la estética que yo quería también tenían una niebla que te impedía ver demasiado lejos, pero que te dejaba intuir la magnitud del escenario. Así que me puse a ver cómo podía replicar este efecto dentro de Godot. La primera solución se presentó con la niebla volumétrica que fue añadida con Godot 4. Pero esto tenía un problema fundamental: no es compatible con dispositivos móviles. Y si quería que el juego se pudiese jugar en Oculus sin necesidad de una PC, no iba a poder usar este efecto. Por suerte, la segunda opción estaba justo al lado de la primera, niebla simple. Esta lleva en Godot desde por lo menos la versión 3 y funciona con todos los dispositivos. Hasta ahora no la había usado nunca porque me parecía un poco fea, pero dada la situación preferí algo medio pelo antes que nada. Así que activo el efecto y me faltan opciones. La última vez que usé esto fue en la versión de Godot 3.5 y tenía unas opciones para determinar la distancia que ocupaba la niebla, qué tan lejos o cerca puedo llegar a ver, pero por algún motivo ahora no podía encontrar esas opciones. Así que recurro a mi amigo Google. Y lo que me encuentro es un issue en GitHub comentando el mismo problema que tengo. Resulta ser que desde Godot 4 la niebla normal no tiene justamente todas las opciones que necesitaba. El lado positivo es que el issue trae consigo una nueva implementación del sistema anterior e incluso más opciones que antes no estaban. El lado negativo es que no se va a implementar hasta la próxima versión estable de Godot, que no tengo ni idea cuándo será. Y no quería tener que compilar mi propia versión de Godot para evitar problemas de compatibilidad, así que estaba completamente perdido. Yo no sé hacer shaders, así que tampoco podía resolverlo manualmente. Una vez más, cierro el proyecto frustrado. Estaba tan cerca de terminar el juego, pero tal y como estaba no me generaba la sensación correcta. Me fui a dormir pensando en cómo resolver el problema. Al día siguiente continué con mi búsqueda, pero nada. Hasta que mi viejo me envió un mensaje, y es un link al Asset Store de Godot. Y cuando lo miro, es un shader que no estaba hace un par de días. Un shader de niebla, que aparte funciona con dispositivos móviles. Me lo descargo tan rápido como me da la conexión y lo pruebo en un proyecto aparte. E increíblemente es exactamente lo que necesito. Así que lo descargo en mi proyecto principal, lo agrego al jugador y desde el editor de Godot lo veo. Por primera vez el juego es píxel por píxel lo que yo buscaba. La ambientación inmaculada, el escenario perfecto. Con esto estaba absolutamente recargado. Me pongo a trabajar en el blockout de la zona interior y acá es donde me animé a usar una herramienta que nunca uso:
CSG Nodes. Esto es una forma que viene con Godot para poder crear modelados en 3D simples dentro del editor, pero que te permite llegar a hacer cosas muy interesantes visualmente sin tener que andar exportando desde Blender usando algún asset para construcción, como Godot o Cyclops. Y debo decir que fue una completa bendición. Originalmente solo lo iba a usar para determinar un sketch general del mapa, pero las cosas que estaba pudiendo hacer, aunque simples, eran perfectas. El problema con este sistema es que tiene reputación de dar muy mal rendimiento, pero resulta ser que eso es en casos muy específicos que justo no aplicaban a lo que estaba haciendo. Así que en cosa de un día pude tener una serie de estructuras más o menos interesantes para poblar la escena. Así que con el proyecto acercándose cada vez más a su fin, me pongo el Oculus para darle una probada en primera persona al nuevo escenario y... Link Start. no se ve nada. Literalmente está toda la pantalla en negro. Esto no me estaba pasando antes, así que me llama un poco la atención. Me pongo a probar cosas y después de como media hora, mi peor pesadilla se vuelve realidad. La pantalla se ve perfectamente sin el shader de niebla y completamente en negro con el shader activo. Una vez más, atascado. A todo esto ya es básicamente 30 de diciembre, así que me toca dejar el PC temprano para prepararme e ir a la fiesta con la familia. Así que recién el 1 de enero por la tarde me puedo sentar frente al PC. Completamente decepcionado por haber quedado a medio camino de completar el juego, una vez más me pongo a experimentar. Durante horas y horas, moviendo nodos de un lado para el otro. Me pongo el Oculus, le doy play, no se ve nada. Activando y desactivando cosas, me pongo el Oculus, le doy play, no se ve nada. Probando en proyectos aparte, me pongo el Oculus, le doy play, no se ve nada. El problema parece imposible de resolver sin remover el shader. Pero la cosa es que el juego no va a funcionar sin la niebla, así que empiezo a tocar todas las opciones que encuentro. A copiar nodos, moverlos, quitarlos, modificarlos, crearlos de cero, de todo. Hasta que en una de esas pruebas, el shader anda. No tengo ni idea de cómo lo hice, pero cómo funciona no me importa. Foreshadowing is a narrative device. Así que sigo para adelante. Empiezo a agregar estructuras más detalladas a la escena, modifico y agrego texturas nuevas para todo. Alguna que otra luz y el mapa ya se ve increíble. Hasta yo me sorprendo del resultado. Así que voy al siguiente paso, el audio. PH es la última de la última. PH es la última de la última. Esta es una parte con la que tampoco estaba muy familiarizado, muy para mi vergüenza. Hasta ahora la mayoría de mis juegos no tenían audio, excepto por algunos de los últimos juegos que hice en Godot, pero la cosa era mínima, algo de sonido ambiente y pisadas, poco más. Y no estaba muy seguro cómo iba a funcionar la cosa en VR. Así que me puse a pensar cómo iba a ser audio para cuando agarras o soltas objetos, cuando te los guardas en un bolsillo y distintos sonidos de pisadas por superficies. Eso era lo fundamental. Le dediqué más o menos una hora, pero me veo venir que hacer una implementación desde cero me va a requerir un rato largo. Y para ser sincero, a este punto ya está un poco avanzado de tener problemas. Y quería terminar con el proyecto de una vez y arrancar con algo nuevo. Y por pura casualidad me acuerdo de una demo de VR que probé en la que creo que había sonido. Así que la busco y la bajo. La pruebo y efectivamente todo tiene sonido. Y como está hecha con el mismo plugin que mi juego, me voy a pegar una mirada y para mi sorpresa, el plugin ya trae una serie de nodos de audio. En retrospectiva, se me tendría que haber ocurrido que ya venían hechos, pero yo qué sé. A veces se me olvida pensar. Con esta increíble data, vuelvo a mi proyecto y me pongo a implementar. Y la verdad es que la implementación de audio fue súper sencilla y funcionó a la perfección. El mayor problema es la falta de documentación o tutoriales en YouTube. Así que tuve que leerme los scripts directamente y hacer algo de prueba y error para entender bien cómo funcionaban. Con todo esto, y aunque estoy muy contento, todavía algo que me incomoda: la historia. Mi plan no era perder tiempo haciendo gran cosa y largar el juego al día próximo. Máximo 2 días, lo que dejaría el desarrollo en 1 semana y media aproximadamente. En realidad mentí un poco cuando dije que no le iba a hacer historia. Realmente tenía algo planeado. La idea era la siguiente: el protagonista, o sea vos, vive en una ciudad dentro de la megaestructura. La mayoría de los trabajos son de obrero en las fábricas y son muy peligrosos para muy poca recompensa. Y vos sos un tipo más de acción, fanático de la aventura y de la exploración. Así que cuando escuchás de alguien que vende información sobre una zona de la megaestructura sin explorar,
y potencialmente llena de recursos, juntás la plata que podés y te encontrás con el traficante de datos. Esto te lleva a un área con una serie de cápsulas agrarias. Cuando la megaestructura funcionaba propiamente, en esos espacios se cultivaban distintos tipos de planta e incluso animales, gracias a los ecosistemas simulados dentro de estas cápsulas. Con la información en tu posesión, te juntás tus cosas y emprendés marcha hacia lo desconocido. Bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo lo implemento? Con más tiempo, y sobre todo ganas, podría ser que tengas que jugar a través de escenas cortas donde te toca vivir todo esto. Pero eso requeriría de mucho tiempo de desarrollo que no quería invertir. Así que se me ocurrió una forma sencilla de hacerlo. Al iniciar el juego, en el menú principal se te muestra una serie de viñetas, básicamente como si fuera un cómic, para presentar esta secuencia sumado a la exploración que tu personaje hace hasta llegar a donde arranca el juego. Solo había un pequeño problema con esto. Soy horrible dibujando. Al inicio no le di mucha bola, y asumí que en algún punto iba a tener que dibujar un poquito y que todo iba a quedar como debía. Pero sobre los últimos días de desarrollo me di cuenta que no podía lograr reflejar la sensación de inmensidad que quería solo con mis dibujos. Así que consideré hacer todo en Blender y exportarlo como imágenes. Pero una vez más la falta de tiempo y ganas me superaron, así que recorté el plan. Iba a ser un nuevo mapa, súper chico, en donde te presento un poco más de introducción. Acá quiero dejar bien en claro que lo que principalmente me movió a la hora de crear el proyecto fueron vibes, y no desarrollé mucho en ciertos conceptos que me hubieran resultado útiles más adelante. Error de novato. Así que cuando diseñé este nuevo mapa lo hice más pensando en el impacto visual que en la historia. Y me quedó bastante bien, creo. Arrancás parado sobre un cubo que parece estar flotando sobre el aire, rodeado de una infinita cantidad de cubos básicamente idénticos. Estos serían los techos de las cápsulas agrarias. La idea está en cierto punto inspirada en una escena muy genial de una Science, pero más chica para evitar que el jugador se pueda perder. Está rodeado de muros invisibles también para que no te puedas caer del mapa. Y en el centro de este cubo hay un objeto que espero que te llame la atención. Al acercarte para intentar agarrarlo, el suelo colapsa y... ¡Troleado, puto! Pantalla de carga. Al cargar apareces cayendo dentro de la cápsula y ahí arrancas el juego. Dentro de todo creo que quedó decente. Obviamente hay espacio para mejorar, pero este era un proyecto creado para practicar, así que me siento conforme con el resultado. Pero el juego no lo terminé en ese momento, porque todavía me quedan cosas por hacer. Más de las que yo esperaba. ¿Recuerdan cómo les dije que la historia solía ser distinta y que yo me estaba guiando por vibes más que nada? Bueno, ahora es cuando todo eso viene a darme un boleo en el orto, porque la escena introductoria no termina de aclarar ni explicar nada. Yo quería que el jugador esté un poco desorientado, pero no tanto. Así que decidí patear el problema para más adelante, porque por ahora tenía otras preocupaciones. El final del juego, que básicamente se me había olvidado por completo de hacer. No tenía un final de nivel ni para la historia, así que me puse con lo fundamental: cómo se sale del mapa. Parte de mi idea con el tema del agujero en el techo era marcar claramente una salida para el jugador. No solo que arrancaras cayéndote desde ahí y la otra salida que va al exterior no te lleva a ningún lado, sino que decidí agregar un par de detalles para poder llamar la atención del jugador. Primero puse una lámpara para que esté más iluminado que el resto del techo, pero después recordé a todos los desarrolladores que siempre comentan lo difícil que es hacer que un jugador mire hacia arriba. Así que agregué una partícula de lluvia y sonido de goteo, a ver si con eso el jugador se aviva. Hasta ahí todo bien, no tenía ni idea si iba a funcionar, pero al menos bueno, yo lo intenté. Lo jodido empezó cuando tuve que hacer la subida hasta esa zona, porque para este punto en el desarrollo ya me había dado cuenta que la mecánica del gancho era bastante mala, y ya no podía arreglarla. Así que mi plan de hacer que el gancho sea la salida definitiva desapareció más rápido que developers de Unity después de las políticas de monetización nuevas. Y para colmo, una decisión que en su momento creí insignificante acaba de prácticamente destruir mi juego. Me explico. Gran parte del objetivo del juego era originalmente recolectar regalos, que ahora se habían transformado en baterías. ¿Cuál es la explicación del lore? Ni idea. Hago las cosas sobre la marcha. El tema es que en algún punto tuve miedo de que el jugador se quede estancado sin poder progresar porque no encuentro las baterías que están muy escondidas. Así que como solución me propuse agregar más baterías que las necesarias para completar el juego. Pero esto me generó otro problema. Algunas zonas se vuelven prescindibles
Si hay muchas baterías en la zona 1 y con eso te alcanza para comprar las mejoras de escalada y gancho, entonces no necesitas comprar las llaves para nada, pero sentía que si quitaba las puertas el juego quedaba demasiado desnudo, así que tuve que hacer un esfuerzo para poner suficientes baterías en cada zona como para que puedas progresar, pero no para que puedas simplemente saltearte todo el juego. ¿Solucionado? No, porque ahora las puertas dan acceso a muy poco contenido y sobre todo la puerta azul me parece que no tiene sentido y no sé cómo ubicarla en el mapa, así que en un momento de locura simplemente decidí agregar una mecánica nueva. Es tan insignificante que ni siquiera puedo llamarlo mecánica, es un botón. Solo agregué un botón que al presionarlo extiende unas plataformas para poder acceder al final del mapa. Este botón está dentro de una sala de control cerrada por la puerta con la llave azul. Listo, resuelto, algo menos en lo que pensar. El tema es a dónde lleva este puente. Ya bastante corto de ideas y con casi odio por el proyecto, decido hacer algo croto. Una salida de emergencia. ¿Por qué está ahí en una zona tan complicada para hacer una salida de emergencia? Ni idea, porque más abajo el player le podría acceder muy rápido, básicamente. En realidad ni siquiera sé por qué lo empecé a hacer en ascensión. Onda, tiene sentido tener que subir y trepar para recolectar las baterías, pero no hacía falta que la salida estuviese en las alturas. Eso pasó más por accidente que otra cosa. Como el plan original era que el jugador salga por el agujero en el techo, empecé a construir todo en camino de ascenso, pero después no supe cómo intercalar los desafíos sin que se pongan repetitivos y sin que sean demasiado engorrosos. Así que a medio camino decidí bajar un poco la salida, y terminó en un lugar medio raro. Durante esta semana y media de tanto en tanto iba grabando videos y mandándoselos a mi viejo para compartir con alguien el desarrollo. Y en uno de estos últimos días mi viejo me hace una pregunta. Una sola pregunta que me iba a destruir. ¿Por qué tenés el proyecto Forward Plus? Primero no entendí qué me estaba preguntando. Después miré el video y lo volví a mirar, y lo volví a mirar, y lo miré una vez más. No porque no viera lo que me estaba diciendo, sino que no lo podía creer. Efectivamente, el proyecto estaba en Forward Plus. Ok. Tengo cosas que explicar. ¿Se acuerdan cuando dije esto? Hasta que en una de esas pruebas, el shader anda. No tengo ni idea de cómo lo hice, pero cómo funciona no me importa. Bueno, todo el conflicto con no poder utilizar Volumetric Fog y toda la bola no solo era un tema de rendimiento, sino que los dispositivos de VR no son nativamente compatibles con ciertas librerías gráficas. But that's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? Como Vulkan, por ejemplo. Básicamente porque al menos los Oculus son literalmente teléfonos con Android. Entonces necesitan correr OpenGL. Godot te permite usar 3 tipos de render: Compatibility, Mobile y Forward Plus. Este último es el más potente visualmente y también el que tiene más cantidad de features, pero es incompatible con VR. No VR en sí, sino con dispositivos que corren en OpenGL. Teniendo en cuenta que el Quest es un teléfono, uno asumiría que conviene usar mobile, ¿no? Bueno, no. Los desarrolladores del plugin de XRTools recomiendan usar Compatibility. So let's create a folder for it and then create a project of the same name. The project is using the compatibility renderer, which is best for VR. So let's go to the asset. Está justamente hecho para ser compatible con un montón de dispositivos, pero a su vez le faltan un montón de efectos visuales. ¿A qué nos lleva esto? El plugin de la niebla, que era fundamental para el juego, decía en su descripción que funcionaba con Compatibility. Y no mentían, yo lo descargué y probé en un proyecto aparte en modo Compatibility y funcionaba perfecto. Cuando lo metí en mi propio proyecto, en la versión de editor el plugin funcionaba, más o menos. A veces se veía bien, pero en otras partes depende de cómo movieras la cámara o cómo la rotaras se volvió invisible. En su momento no le di mucha bola porque asumí que era un bug boludo y como en otras pruebas funcionaba bien no le di más vueltas. Después fue el arco de la desesperación, cuando la pantalla se veía en negro. Mientras probaba cosas me crucé con la advertencia de Godot en la consola que decía que algunos de los comandos que usaba el shader no funcionaban en Compatibility. Así que ante la duda armé una escena en paralelo dentro de mi proyecto y probé el shader. Y funcionaba sin problema, pero por algún motivo cuando intentaba correrlo en el Oculus se veía todo en negro. Yo no sé, si en algún momento de locura para probar algo activé Forward Plus y me olvidé, pero los resultados eran los mismos.
estaba usando el renderer equivocado y cuando fui a revisar otros videos que mandé a mi viejo, efectivamente estaban Forward Plus. La solución era simple, hacer un commit en Git con las cosas nuevas, cargar un commit viejo y ver cuáles eran las diferencias, si se podía arreglar o solo estuvo funcionando por estar en Forward Plus. Pero acá está el chiste. No tengo commits tan viejos, porque no arranqué el Git hasta una semana de arrancado el proyecto. You serious? Ups. Así que le dediqué un día entero a intentar resolver el problema, dándome cabezazos contra la pared por no documentar las cosas apropiadamente, pero la respuesta era clara. El shader no funcionaba. Tenía dos opciones, sacar el shader y exportar un APK para que sea standalone, o dejar el shader y exportar como juego de PCBR. Y fue difícil, pero al final decidí que lo más importante era que se viera como se tenía que ver, así que solo se iba a poder jugar conectado a una PC. Quiero aclarar que había una tercera opción, y era elegir ambos. Exportar una versión más completa y otra sin el shader pero que corra nativo. Pero eso iba a requerir hacer el doble de pruebas y después tener que mantener dos versiones distintas. No es lo más complejo del mundo, pero para este punto ya estaba en mi límite, no quería saber más nada de todo esto. El proyecto, que había arrancado con tanta motivación y que se suponía debía llevar poco tiempo, estaba despacito pero decididamente yéndose a la mierda. Y cada vez que parecía que estaba por terminarse, surgía un nuevo problema. Y yo solo quería terminar con el juego y poder seguir con mi vida. Así que decidí que se había acabado el tiempo. Me anoté en un papel todo lo que quería agregar, que me pareciera más o menos fácil, y ese iba a ser el fin del proyecto. Dediqué un día entero a buscar sonidos de pisadas y alguna que otra cosita para el ambiente. Además agregué alguna que otra textura para completar cosas que estaban medio pelo. Implementé todo. Lo testé un par de veces y pasé a lo siguiente. La historia del inicio del juego. A este punto estaba súper descartado el tema de las viñetas, así que decidí simplemente añadir un poco de texto al inicio del juego para ponerte en situación. Después usé una vergonzosa cantidad de tiempo para crear los créditos del juego. Me llevó bastante por un error muy bobo. Durante el desarrollo me olvidé de apuntar de dónde salían las cosas que estaba usando de tercero, así que tuve que ponerme a rebuscar ciertos assets que en ningún lado tenían atribución, y una vez más a intentar cerrar el juego. Solo me quedaba hacer el final, y el problema fue que simple y sencillamente me olvidé que tenía que agregar un final. Sí, yo sé, es una boludez, y ni yo entiendo cómo se me pudo olvidar algo así, pero es un poco lo que pasa cuando uno va haciendo sobre la marcha sin ningún tipo de plan inicial. Así que ya finalmente me quedaba una sola cosa por hacer, armar la publicación en la página de Itch.io. Tomé un rato para sacar unas cuantas capturas de pantalla en distintas posiciones del mapa y con distintas posiciones con las manos, y lo publiqué todo. Pero miraba la página de Itch.io y sentía como que algo le faltaba. No se podía percibir bien ese ambiente misterioso y claustrofóbico que yo quería. Así que me mandé a hacer un tráiler. Esta es la primera vez que hago algo así para uno de mis juegos y creo que quedó bastante bien. El movimiento, los sonidos, el espacio, está todo. Y no porque lo haya hecho yo, pero creo que quedó bastante decente. Así que con las capturas, trailer en YouTube y una mini descripción, al fin, después de bastantes puteadas, puedo publicar el juego en Itch.io. Y esta fue mi aventura, haciendo un juego en VR en 2 semanas. Bueno, más o menos 2 semanas. La verdad es que este proyecto fue por muchos motivos uno de los más jodidos que hice hasta la fecha. Muchas cosas nuevas, muchos desafíos. A lo largo de todo el proyecto quise abandonar, pero de una forma u otra, sea con ingenio o con machete, logré resolver los problemas, darle una vuelta y llegar al final del proyecto con una obra completa. ¿Es el Half-Life Alyx? Nah, ni en pedo. No es ni Gmod con mod VR. Pero es algo que yo pensé y creé y yo qué sé, es un logro supongo. Es gracioso porque sobre los últimos días del desarrollo leí un dev en Twitter hablando justamente sobre tener que finalizar juegos. No recuerdo exactamente lo que decía, pero era algo tipo una gráfica con todos los momentos que uno pasa. Tipo, esta es la mejor idea del mundo. Ah, esto es una cagada, no va a funcionar, a nadie le va a gustar. Después un, no está tan mal. Y por último un, costó pero se pudo. Y una vez más, este es el mejor juego del mundo. Y si bien no creo que haya creado el mejor juego, definitivamente pensé en ese tweet seguido en los últimos días de desarrollo. Sobre todo en el momento en que tuve que publicar el juego. A mitad del proyecto de VR estaba considerando literalmente en sacar el juego y no volver a sacar nada de ese estilo. Volver a los juegos de escritorio y seguir con eso. Y la verdad es que esa negatividad me tiró para abajo gran parte del trayecto.
Pero mirá cómo son las cosas que cuando publiqué el juego, creo que fue un viernes por la noche, tomé un descanso y al día siguiente abrí Godot otra vez y me puse a hacer otro juego en VR. Así que al final no fue tan malo. Bueno, y esto sería el final del video. Muy a mi estilo, igual que me pasó como con el juego, este proyecto me llevó mucho más de lo que yo esperaba. Fue muchísimo más jodido de lo que yo pensaba. Para que se den una idea, esto lo arranqué más o menos un 24 de enero de este año, 2024. Y esto lo estoy grabando, la outro, una vez que ya terminé de editar todo el video, el 3 de mayo de 2024. O sea, ese es el tiempo que me demoré en poder producir este video, que originalmente pensé que lo podía hacer entre 3 días y una semana. La verdad que fue un laburo inmenso, así que lo único que les pediría es si les gustó, y si no les gustó, si llegaron a este punto del video, primero gracias por haberlo visto todo entero. Espero que no haya sido muy aburrido. Hice lo mejor que pude para hacerlo más o menos dinámico. Editarlo me llevó horas y horas y horas. Así que si me pueden dejar un comentario, sea bueno o malo, no importa, diciéndome qué les gustó, qué no les gustó. Así para los próximos videos puedo mejorar un poquito más. Para los próximos videos tengo muchas cosas planeadas. Actualmente ya estoy trabajando en un juego nuevo. El proyecto lo tengo un poquito pausado porque me estaba centrando a full en hacer este video. Pero ya está en proceso otro juego de VR. Les voy a hacer un pequeño spoiler. Es uno de los juegos que comento al principio de este video, el Tower Defense en las torres. Ya está bastante adelantado en el desarrollo. No estoy seguro cuánto me va a llevar a hacerlo, pero en cuanto termine esto y lo tenga publicado, espero en una semana, una cosa así, tenerlo ya finalizado y armar otro videito. Espero que el otro video que voy a hacer sea mucho más corto que este. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero hacer con este canal y con mis juegos? Con el canal, principalmente compartir un poco lo que estoy haciendo, recibir un poquito de feedback. Es bastante difícil desarrollar solo o con poca gente que te pueda dar opinión del juego. De vuelta, buena o mala, siempre me ayuda un poco a ir encaminando un poquito más los juegos. Por otro lado, por un tema de diversión, supongo, aunque la pasé, me estresó un poco hacer este video, dentro de todo fue divertido, pude aprender muchísimas cosas. El ejercicio de tener que repensar qué es lo que hice, en qué cosas me fue bien, qué cosas me fue mal, fue muy interesante, nunca lo había hecho hasta ahora. Digo, esta idea de profundamente analizar el desarrollo del juego me sirvió mucho. Hay muchas cosas que descubrí por qué me fue mal, que no me había ni siquiera dado cuenta en el proceso de hacer este video. Así que accidentalmente descubrí una muy buena forma de mejorar como desarrollador. Por otro lado, tengo una serie de proyectos que quiero hacer y quiero mostrar. Principalmente estoy intentando llegar a un punto como desarrollador en mis habilidades para poder hacer el juego que comento al principio del video, el juego de los hongos gigantes, que es un juego, mi intención es que sea para VR, juego de mundo semiabierto, con crafteos, con un montón de cosas. Ya lo intenté hacer una vez, fue muy jodido, aprendí muchas cosas en el proyecto, y una de las cosas que aprendí es que en algunas cosas todavía estoy muy verde, tengo que arrancar más desde abajo, hacer proyectos más chicos. Entonces eso es uno de mis objetivos. Por ahora los próximos proyectos van a ser 2 VR, al menos 3 de los siguientes proyectos. Después de eso voy a variar, voy a cambiar algunas cositas. No sé si lo voy a continuar, pero tengo una especie de mini clon de Minecraft. Tengo ganas de hacer un par de FPS al estilo retro shooter. Tengo ganas de hacer algún juego multijugador. Tengo algunos juegos que hice para algunas jams. Me gustaría sacar versiones nuevas, de mejorar y expandir las mecánicas que toqué muy brevemente en esos juegos. Y por otro lado, en un futuro probablemente haga otro canal. Sé que me estoy alargando mucho y estoy proyectando muy a futuro, pero para que tengan una idea, si les interesa quedarse por acá, suscribirse y quieren saber qué se pueden llegar a esperar, más adelante probablemente cree otro canal también de videojuegos, pero va a ser más al estilo de, si están familiarizados con gente como Jacob Heller o DashScript y todo eso, es ese estilo de video, más de análisis de juegos de otras personas. Ya tengo los guiones escritos. Este video, excepto esta parte, todo este video fue guionizado. Tengo una serie de guiones
Si a alguien le interesa puedo compartir, están subidos ya a internet, puedo compartir los links. Un video ya lo empecé a hacer sobre el videojuego Journey, pero nunca lo continué y después me puse con otros proyectos, principalmente desarrollo, entonces me quedó medio abandonado. Pero los voy a retomar esos proyectos y los voy a subir en otro canal. Pero bueno, eso muy a futuro, ya lo iré viendo. Por ahora, para cerrar, primero muchísimas gracias una vez más. Lo voy a decir un montón de veces, muchas gracias por ver el video, incluso esta alargada outro. ¿Qué se van a esperar? Próximo video, Tower Defense sin torres. Después de eso, el proyecto de los hongos. Después de eso, probablemente un proyecto que es el proyecto Cyber, no tengo un nombre, depende del día, le llamo Cyber o Mecano, también un juego de VR, ya lo verán. Y después en adelante veré, eso me va a llevar varios meses. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y hasta la próxima. Hasta la próxima.